Y bueno, cualquier cosita, problema que tengan, nos avisan. Dale, gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, ahí se ve, perfecto. Listo, bueno, buenas noches. Chicos, estamos con la contadora Liliana Romero, avanzando con el práctico número 17 del 2021, que tiene que ver con el régimen de convenio multilateral, el régimen especial y en particular el artículo 13. ¿Está bien? Y en particular el artículo 13, que tiene algunas particularidades que un poco la idea es en este práctico, que hay 3 casos, desandar y bueno, conversar un poco el contenido de este artículo 13 de convenio que tiene características especiales, ¿no? Yo preparé una pequeña diapositiva, más que nada introductoria del tema, pero en verdad en la parte práctica está, yo siempre digo, en el método de casos está la cuestión y ahí termina verdaderamente el aprendizaje, ¿no? Del tema. Así que bueno, voy con la primera diapositiva, ¿sí? Y es una pequeña introducción dentro de lo que es convenio multilateral. Ustedes saben que en verdad no hay una definición en doctrina de lo que es un convenio multilateral, pero yo siempre recojo un viejo concepto de Altabe, que es uno de los autores muy citados en la materia de convenio, que dice que el convenio es un acuerdo de tipo político entre las jurisdicciones, entiéndase por todas las provincias que integran la nación, en virtud del cual se resuelve, se acuerda, distribuir base imponible. Distribuir base imponible tratando de compatibilizar competencias tributarias. Porque ustedes saben que en el convenio multilateral existe un solo contribuyente, una sola actividad económica, pero que se desarrolla o se ejerce en distintas provincias, en distintas jurisdicciones. Entonces, en verdad, lo que busca el convenio multilateral es generar un acuerdo entre las provincias donde esa actividad económica es ejercida para distribuir base imponible. Y este convenio se aplica solamente a un impuesto, que es el impuesto llamado a los ingresos brutos, pero que en la provincia de Salta, desde la sanción del Código Fiscal de la provincia, ha sido denominado actividades económicas en nuestra querida provincia de Salta. ¿Está bien? Este es un poco el concepto preliminar. El convenio claramente no es una ley tributaria, digo esto porque no crea hechos imponibles, sino por el contrario, es un acuerdo de partes, un acuerdo común de voluntades de provincias en donde se busca distribuir base imponible, pero no crea hechos imponibles, ¿está bien? ¿Y cuál es el objetivo del convenio multilateral? Es darle a cada jurisdicción la porción de la base imponible de esa actividad económica única e inescindible, inseparable, que ejerce el contribuyente en distintas jurisdicciones. Entonces, si el convenio le asigna una base para Salta, una base para Tucumán y una base para Jujuy, que es donde el contribuyente ejerce su actividad, cada jurisdicción, cada provincia, una vez asignada esa base imponible, lo va a someter a la tributación o a la legislación fiscal correspondiente. Por ejemplo, la misma actividad para Salta tendría una alícuota del 1,5 y para Tucumán el 3%, por ejemplo, y para Jujuy te la exenta. ¿Por qué? Porque cada provincia mantiene la potestad tributaria de darle el tratamiento específico a esa actividad económica que se ejerce en su jurisdicción. Recuerden que el impuesto a las actividades económicas es un impuesto territorial, requiere el sustento territorial para ejercer la potestad tributaria del gobierno de la provincia de Salta. ¿Bien? ¿Cuáles son la estructura del convenio multilateral? ¿Sí? En primer lugar, hay un ámbito de aplicación, este es el artículo primero, hay un régimen general, que ya lo vieron en los prácticos anteriores, que está comprendido entre los artículos 2 a 5, y está el régimen especial que comienza en el artículo 6, empresa de construcción, y termina en el artículo 13. Ese artículo 13 es el que vamos a ver en esta clase y forma parte, reitero, de los regímenes especiales que tiene el convenio multilateral. Luego está iniciación y cese de actividad, artículo 14, organismo de aplicación, 15 al 26, acá se reglamenta cómo funciona la comisión arbitral, la comisión plenaria, disposiciones varias y obviamente las disposiciones transitorias en el artículo 36. ¿Cuál es la razón de ser del régimen especial? Y en verdad el motivo principal son razones
digamos, el legislador ha establecido pautas de simplicidad y de equidad en la distribución, pero básicamente buscando simplificar la distribución de la base, atento a que si hay un régimen especial, hay actividades específicas que requieren por su actividad un tratamiento distinto, ¿sí? Ahora, claramente la doctrina se ha inclinado, y cito acá a Bulit-Goni, se ha inclinado por sostener que los regímenes especiales no es un régimen residual, sino que en la opinión del citado autor, es que lo primero que debo hacer si tengo una empresa que es sujeto de convenio es ver si estoy en alguno de los regímenes especiales. Y si no estoy comprendido en ninguna actividad o en ninguno de los artículos del sexto al 13, recién voy al régimen general del artículo 2, y en consecuencia el artículo 2 se convierte en el régimen residual, y el régimen principal es la actividad específica que comprende esa actividad. Por ejemplo, si tengo una empresa constructora, tengo que ver si esa actividad está comprendida en el régimen especial del 6 al 13, claramente la empresa constructora está en el artículo 6, entonces ahí queda atrapada la forma de distribuir la base imponible, y solamente para aquellas actividades que no estén específicamente nominadas entre los artículos 6 a 13, en forma residual, aplico el régimen general. ¿Está bien? Y claramente, bueno, no hay coincidencias doctrinarias, pero la mayoría es que el régimen del artículo 2 es residual, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un esquema y otro? En primer lugar, en el régimen general se consideran ingresos brutos y gastos para determinar la atribución de la base imponible. Esto es el llamado coeficiente unificado que ustedes conocen, y la característica que es residual. En el régimen especial se consideran ingresos brutos solamente de cada actividad especial. No se confecciona un coeficiente unificado. En el régimen especial no hay artículo 2, no hay coeficiente de ingresos ni de egresos, y se aplica en primer término. Estas son quizás la estructura general de este régimen. Y en verdad vamos a encontrar dos características dentro de regímenes especiales. En lo que se aplica del artículo 6 en adelante, aplica coeficientes predeterminados. Ustedes saben, y cito empresa de construcción, es una base, un porcentaje para la obra y un porcentaje para la administración, coeficiente predeterminado. No toma hechos pasados como el artículo 2, porque recuerden que el artículo 2 toma un coeficiente del balance anterior. Acá tomamos hechos presentes, la obra de este ejercicio. Es decir, que se atribuye la base imponible de operación por operación del mes en que ocurre la operación, digamos, ¿no? Y el artículo 13 es un artículo raro, complicado, complejo, diría yo, en donde va a combinar la asignación de ingresos directos más el artículo 2. Es una especie de cóctel, digamos, una mezcla de aplicación del artículo 2, régimen residual, y el cómputo de ingresos directos para, digamos, determinar la base imponible de cada jurisdicción. Lo vamos a ver enseguida, pero este es el concepto que quiero que guarden, porque en verdad trata de tomar, o trata de apropiar, o de proteger a las jurisdicciones que son productoras de granos, de cultivos, porque en verdad el artículo 13 es un artículo que va a proteger la actividad agropecuaria de las zonas de las provincias del interior, básicamente. Pero por eso digo que tiene esta combinación de ingresos y de artículo 2, que vamos a ver enseguida, y es única, ¿no? El artículo 13 tiene esta combinación un poco rara, pero es esencial para comprender la determinación. Bueno, las actividades del régimen especial, ustedes ya la conocen: actividad de construcción, artículo 6, entidad de seguro, séptimo, transporte de pasajeros y carga, artículo 9, profesiones liberales, artículo 10, simplemente hago un repaso de los mismos: rematador y comisionista, artículo 11, prestamista hipotecario, artículo 12, y llegamos al artículo 13, que en verdad el artículo 13, si ustedes lo tienen a mano, es extenso, pero tiene 3 párrafos completamente diferenciados entre sí, y casualmente los casos que tenemos que ver ahora tienen que ver un caso por cada párrafo, porque cada párrafo tiene una actividad totalmente distinta, a punto tal que algún sector de la doctrina dice que en verdad este artículo 13 tendría que ser no un artículo en 3 párrafos, sino un artículo por cada párrafo, porque en verdad comprende actividades totalmente distintas entre sí y diferenciadas.
pero básicamente y a modo de introducción, el primer párrafo toma industrias vitivinícolas y azucareras, las bodegas y los ingenios azucareros están comprendidos acá. El segundo párrafo, la industria tabacalera, que es tan importante para la provincia de Salta. Salta es quizá el cultivo, uno de los cultivos más importantes que tiene la provincia. Y el tercer párrafo toma una cosa extraña para iniciar este concepto, que es la mera compra. El hecho de ir a comprar a una jurisdicción, a una extraña jurisdicción, genera base imponible, y este es un punto que lo vamos a ver detenidamente a medida que avancemos con la parte teórica, digamos, ¿no? Bueno, vamos al artículo 13, primer párrafo, ¿sí? Despacho para la venta fuera de la jurisdicción, esto son la venta de productores primarios, y acá tienen el texto del primer párrafo, que lo voy a leer, y he resaltado algunas partes en color como para que lo vayamos digamos, desmenuzando el artículo. El artículo 13, primer párrafo, dice: en el caso de industrias vitivinícolas y azucareras, nótese que dice industrias, con lo cual la industria vitivinícola es la bodega que produce el vino, y Salta, bueno, en la zona de Cafayate, es claramente el ejemplo de esta actividad, llena de bodegas importantes, ¿no? Colomel, Porvenir, una cantidad de bodegas importantes que tiene la provincia de Salta, en donde se produce la industrialización de la vid. Esto es la producción de vinos en sus distintas variedades, por supuesto, Malbec, los vinos dulces que tanto le gusta a la contadora Romero, ¿no es cierto? Y demás. Y aparece las azucareras, pero es la industria azucarera, esto es el ingenio que de la caña de azúcar produce básicamente entre el producto principal el azúcar. Obviamente hay otros subproductos, el alcohol, el bagazo para el papel, pero básicamente la industria azucarera es la producción de azúcar. Así como, dice la norma, como en el caso de productos agropecuarios, forestales, mineros y frutos del país, en bruto, elaborado o semi-elaborado en la jurisdicción de origen, cuando sean despachados por el propio productor sin facturar para su venta fuera de la jurisdicción. Esto significa que esta norma también comprende, así como también comprende, a los productos agropecuarios que salen de esta jurisdicción, que salen de la provincia de Salta, pero que no son facturados, no son vendidos. Por eso la norma dice, salen sin facturar, salen sin vender en verdad, ¿sí? Para que sean vendidos en otra jurisdicción. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá sucede, y esto es un poco la temática del artículo 13, que está tratando en todo sentido la norma de proteger a la jurisdicción productora, porque yo, por ejemplo, produzco vid en la zona de Cafayate, pero la bodega está en Mendoza. Mendoza también es una zona muy conocida de importantes bodegas, pero la vid se cultiva acá en Salta, y sale la vid para su industrialización, por ejemplo, en una bodega de Mendoza. El producto sale sin vender. ¿Qué base imponible le asigno a la provincia de Salta, donde está el cultivo de la vid, donde está el trabajo del obrero que ha hecho el cultivo, no sé, la compra de las tierras, y toda la actividad esa que es de un producto que se termina procesando en Mendoza, y obviamente el ingreso bruto aparece con la venta, que seguramente será en la provincia de Mendoza. Entonces, ¿cuál es la forma de asignarlo? Entonces acá la norma dice, bueno, busca un mecanismo que es mixto, pero busca ese mecanismo y dice, y sigo leyendo, ya sea que los mismos se vendan en el estado en que fueron despachados, o luego de ser sometido a un proceso de elaboración, enviado a casas centrales, sucursales de depósitos, plantas o terceros, el monto imponible para dicha jurisdicción será el precio mayorista, oficial o corriente, en plaza en el lugar de expedición. Es decir, que si yo envío, no sé, 20 toneladas de vid a la bodega de Mendoza, lo que me dice la norma, ¿qué precio? ¿Cuál es la base imponible que atrapa Salta? Bueno, tengo que buscar el precio mayorista de esa uva, ¿sí? O el valor corriente en el lugar de expedición, que es el lugar de Salta. Y esa es la base imponible que yo voy a asignar a Salta. Una base teórica, por supuesto, porque no hay venta. El producto salió para ser procesado en otra jurisdicción. ¿Estamos de acuerdo? Porque claramente, si yo le vendo a la bodega de Mendoza, hay una transacción comercial, hay una venta,
ya tengo el precio conocido con la factura de venta y no aplico artículo 13. ¿Estamos de acuerdo? Acá el producto, o la característica del 13, el primer párrafo, es que el producto sale sin ser vendido. ¿Está bien? Sale con un remito, ¿sí?, para la bodega de Mendoza, pero no está vendido el producto. Entonces la forma en que encontró el convenio, obviamente tomando parámetros de simplicidad, dice, bueno, consideremos como base imponible el valor que tuvo la uva en el mercado al momento de la venta. Perdón, corrijo, en el momento de la expedición, porque reitero, no hay venta. La norma continúa diciendo, cuando existan dificultades para establecer el mismo, ¿sí?, se considera que es equivalente al 85% del precio de venta obtenido. Es decir, cuando yo no tenga forma de conocer el valor corriente de ese producto, cuando la bodega de Mendoza lo venda, haga la primera transacción, el 85% de ese precio de venta le corresponde a Salta. ¿Sí? Punto. Acá ya tengo la primera asignación de esa base imponible a la jurisdicción productora, a la jurisdicción de Salta en el caso del ejemplo. Punto seguido, dice, las jurisdicciones en las cuales se comercialicen, o sea, en la otra jurisdicción donde se vende el producto, porque ustedes imaginan, la bodega de Mendoza produce el vidrio y se venderá, no sé, en Capital Federal, en Buenos Aires, en Entre Ríos, la jurisdicción que se vendan. Entonces, las otras jurisdicciones en las cuales se comercialicen, donde se vende el producto, la mercadería, podrán gravar la diferencia. ¿Cuál diferencia? El 15% restante, o la diferencia del precio mayorista menos el precio de venta, podrán gravar la diferencia entre el ingreso bruto total y el referido monto imponible con arreglo a los dispuestos en el artículo 2. Es decir, que tengo que recurrir al régimen general del artículo 2. Básicamente, tengo que hacer una combinación, como dije al principio, de ingresos directos más artículo 2, pero solamente el artículo 2 en la etapa que corresponde a su comercialización. ¿Está bien? Bueno, básicamente lo que viene a continuación es repetir lo que ya dije. Esta asignación directa al régimen general se aplican de manera combinada. El propósito de la norma es amparar las jurisdicciones que son productoras, ¿sí? Entonces, y perdón, acá sí me detengo, porque esto no lo dije en la explicación, y ya paso a la parte práctica, que el artículo distingue dos grupos claramente diferenciados. El primer párrafo, ¿no? En primer lugar está la industria azucarera y la vitivinícola, ¿sí?, que es la industria a la que hace referencia la norma, y acá el sujeto alcanzado es el industrial, el sujeto que industrializa la vid o el que industrializa la caña de azúcar. Y el segundo sujeto nominado en el primer párrafo son los productores agropecuarios, forestales o mineros, ¿sí?, cuando despachan por el propio productor, dice la norma, ¿sí?, a otra jurisdicción sin vender. Acá el sujeto alcanzado por la norma del artículo 13 del primer párrafo es el sujeto productor. El productor agropecuario, el que produce la vid, el que produce este cultivo que sale de la jurisdicción y no es vendido. Yo creo que con eso me parece que tenemos ya los elementos esenciales para ver el caso 1. Liliana, si te parece, Dale. tomás la posta. Ok. Sí. ¿Dejas Perfecto, de compartir? Dejo de compartir. Ahí, fíjate si estamos. Voy a compartir, a ver, no, voy a compartir pantalla, así vemos el planteo y la solución, ¿sí? Perdón, quiero hacer notar ¿Qué? la persistencia del alumno que sigue con el codito de River. Hay amor ahí, ¿no? Increíble, pero bueno. Bueno. Vamos. Vamos a ver. Me llama el silencio. Me voy a mutear porque... Vamos con el planteo del caso 1. En el planteo nos dan los datos de Viñedos SRL, es un contribuyente inscripto en IVA y en actividades económicas bajo el régimen del convenio multilateral. Nos proporciona la siguiente información por la liquidación del anticipo 8, o vendría a ser la declaración jurada del mes de agosto, del periodo fiscal corriente,
del impuesto a las actividades económicas o ingresos brutos para cada jurisdicción. Nos dice que este contribuyente, Viñedos SRL, tiene como actividad principal la producción de vid, pero también tiene la elaboración y venta de vino, o sea que es productor primario y a la vez es industrial. Nos dice que tiene casa central en Salta, el cultivo también es en la provincia de Salta, pero la planta industrial, la parte, digamos, de la industrialización de ese producto primario, lo tiene en Catamarca. Nos comenta que los locales de venta que tiene son en Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, o sea que trabaja en 4 jurisdicciones. La fecha de su cierre de ejercicio comercial es el 31 de diciembre, nos da datos del coeficiente unificado, que ya sabemos, lo vimos en el anterior caso práctico. Este dato surge de la declaración jurada anual, el CM05, donde en ese coeficiente, en esa declaración jurada, se extraen estos datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los datos que se van a utilizar para realizar la distribución de los ingresos brutos, ¿sí? Del presente ejercicio, ¿sí? Ya le dijo el contador que en el régimen general, donde se calculan los coeficientes unificados, su cálculo resulta de analizar información de ingresos y gastos históricos, generalmente del ejercicio anterior, pero el coeficiente, digamos, definitivo al que llego es para aplicar en el ejercicio presente, ¿sí? Bueno, hasta allí son solamente datos de nuestro contribuyente, luego viene la operación, porque cuando estamos en el régimen especial, siempre es operación por operación. Nos dice que el 15 de enero, fíjense en que estamos en la liquidación del mes de agosto, ¿sí? Pero acá nos dice que el 15 de enero, la firma realizó el envío desde Salta de 10 toneladas de uva a la planta industrial ubicada en Catamarca. O sea que, fíjense, envió desde Salta, ¿sí?, donde cultiva, hacia la provincia de Catamarca, que es donde tiene su planta industrial. Siendo la operación del traslado documentada con remito, es una forma de ratificarnos o confirmarnos, o del contribuyente de probar de que la mercadería o el producto primario salió de la provincia del Salta sin vender. Nos dice que el precio mayorista corriente en plaza a enero, ¿sí?, al 15 de enero, fue de 800 pesos por tonelada neto de IVA, ¿sí? El precio mayorista corriente en plaza, ¿sí?, en enero. Luego nos sigue diciendo el planteo que los vinos elaborados con esas toneladas, ¿sí?, fueron comercializados en el mes de agosto, o sea, en el mes en el que estoy realizando la determinación de los tributos. Y fueron comercializados en todos los locales que tiene la empresa, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, ¿sí?, por la suma de 30.000 pesos. Nos da los datos de cuál es el tratamiento fiscal en cada jurisdicción. Entonces, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es realizar, digamos, la distribución o la asignación o la distribución de los ingresos brutos para cada una de las jurisdicciones, pero aplicando, ¿sí?, para esta operación, porque estos no son los ingresos brutos mensuales del contribuyente, ¿sí?, sino que es una operación puntual. Si el contribuyente tiene 10 operaciones de este tipo, tendremos que trabajar de la misma forma con las 10 operaciones. ¿Qué es lo que sucede cuando trabajamos, digamos, con este primer párrafo del artículo 13, ¿sí? La característica fundamental es que nos tienen que decir, o tenemos que tener la información fehaciente, que el producto primario se fue de la provincia. Y como se fue sin vender, o sea, no hay ingresos brutos, digamos, para que, o sea, no se van a realizar los ingresos brutos en
cabeza de ningún contribuyente que tenga, digamos, que ingresar tributo a la provincia de Salta. Por eso es que se aplica este primer párrafo del artículo 13, protege a la jurisdicción productora, que en este caso es Salta. Si no existiera esta norma, esta BIT se fue a Catamarca, y luego, ¿sí?, todo se va a distribuir por el régimen general del artículo 2, si no existiera este artículo 13, primer párrafo. Todo lo que se vende se va a distribuir por el artículo 2, ¿sí? Entonces, como existe este 13, primer párrafo, ¿sí?, antes de aplicar ese artículo 2, ¿sí?, en cabeza, digamos, de los ingresos brutos por la industrialización, ¿sí?, antes de eso, tengo que ir manejando, por no decirles guardando, separando toda la información y la documentación, ¿sí?, cuando se den estos casos. Porque, por ejemplo, fíjense en que el producto primario se fue de Salta en enero, pero en enero el contribuyente no está, digamos, no tiene, digamos, por qué declarar ningún ingreso bruto para Salta o distribuir, digamos, de forma anticipada ningún ingreso bruto para Salta. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se debe distribuir, digamos, son bases. Y hasta mientras transcurre el mes de enero, acá el productor cosechó la uva, la pone en su depósito y luego la manda a su propia planta industrial en Catamarca. O sea, no hubo enajenación, no hubo venta. Entonces no se podría configurar, digamos, esos ingresos brutos que tengo que distribuir, ¿sí? O sea, en enero no tengo que hacer nada más que guardar, entre comillas, guardar la información y la documentación relacionada con esto. ¿Por qué? Porque cuando en realidad, ¿sí?, se generen esos ingresos brutos relacionados con esta operación, cuando se generen, o sea, cuando haya venta, ¿sí?, allí es donde yo tengo que aplicar, ese es el momento en que tengo que aplicar este artículo 13, primer párrafo. O sea que en agosto, cuando estamos verificando que se generan esos ingresos brutos, allí tengo que decir, bueno, pará, ojo, pero mirá que estos ingresos brutos tengo que tener cuidado. No puedo aplicarle directamente el artículo 2 y distribuir entre todas las jurisdicciones comercializadoras. ¿Por qué? Porque acá se dio una situación que está contemplada en el primer párrafo del artículo 13. Y ese primer párrafo del artículo 13 me dice que cuando se generen los ingresos brutos en este tipo de operaciones, primero tengo que retribuir, ¿sí?, retribuir a la jurisdicción productora. Y de lo que me quede de esa retribución que me manda a hacer a la jurisdicción productora, recién puedo aplicar el artículo 2. Entonces, ¿cuánto tenemos que retribuirle a la jurisdicción productora, ¿sí?, por cuidar para que esos ingresos no se vayan de Salta? Porque como el productor primario sacó la mercadería de Salta, el producto primario, ¿sí?, se fue a industrializar y a vender en otras jurisdicciones, entonces el mayor peso de la actividad ocurrió en Salta. Pero quizás después, si no aplicamos el 13 primer párrafo, sea otra jurisdicción la que se está llevando la mayor porción de la torta. Entonces, lo que busca este artículo 13 primer párrafo es que la mayor porción de la torta quede donde tiene que quedar, en la jurisdicción productora, porque es la que mayor esfuerzo hizo, ¿sí?, para generar estos ingresos brutos que ocurrieron en agosto. Entonces, vamos a la solución para este caso 1, ¿sí? Y en la solución, lo que hacemos es lisa y llanamente aplicar lo que dice la última parte. ¿Qué dice la última parte de este primer párrafo? Que a la jurisdicción productora, ¿sí?, le voy a asignar el monto imponible que le voy a asignar a la jurisdicción productora, será el precio mayorista oficial o corriente en plaza, pero a la fecha y en el lugar de expedición. Por eso yo les decía, en enero solamente lo que tengo que hacer es archivar, guardar, separar, identificar la información y la documentación en enero. Pero en realidad
trabajar con la distribución de las bases lo tengo que hacer en el periodo en que se generen los ingresos brutos, y esto sucede en el mes de agosto. Entonces, estamos en agosto, se generaron los ingresos brutos, porque nos dice que hubo venta, digamos, con estas toneladas que vinieron de Salta en enero, y entonces ahora yo sé que tengo que ir a buscar la información de enero, ¿sí? Y la información de enero, ¿qué es lo que me dice? Que esas toneladas, ¿sí? Cuando salieron de Salta, el precio mayorista, oficial, corriente en plaza, era de 800 pesos por tonelada. Entonces, ahora en el mes de agosto, ¿qué digo? Las 10 toneladas, que son las que se vendieron y generaron los ingresos brutos ahora en agosto, ¿sí? Las multiplico por ese precio que me indica la norma, entonces 8.000 pesos de esos ingresos brutos generados, ya sé que 8.000 pesos sí o sí le tengo que retribuir a Salta. Entonces, sí. No está compartiendo la solución, ¿no? Se ve el Word. Ay, bueno, a ver. Menos mal que dijiste. Pero lo que pasa es que estoy compartiendo pantalla. Estoy compartiendo pantallas. ¿No ven la solución? ¿El Excel? No, profe, se sigue viendo el Word. ¿El Word? No, profe, Bueno, no se ve. porque al compartir pantalla, tengo que ver lo que yo, cuando yo cambie, lo tengo que ver. Pero bueno, a ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora. Sí, estoy compartiendo. Tiene Ya que sé. compartir el escritorio para poder mostrar. Sí, sí, ahí está. Bueno, ahora sí lo ven. ¿Verdad? ¿Lo estamos viendo al Excel? Sí, profe. Bueno, entonces vamos. Lo que acabo de decir es esto, ¿sí? Que lo primero que hago es calcular la porción de los ingresos que se generan en agosto. Lo que tengo que hacer es, de los ingresos que generan en agosto, calcular la porción que le debemos retribuir a Salta. ¿Por qué? Porque fue la jurisdicción productora. Y eso lo hago con la información de las toneladas que se vendieron ahora en agosto y que vinieron de Salta, y con el precio oficial o corriente en plaza vigente en el mes de enero, que esto es la información que la tuve guardada desde el mes de enero, ¿sí? Y que recién la estoy trabajando ahora en agosto. ¿Por qué? Porque los ingresos brutos se verificaron ahora en agosto recién, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Cuáles son mis ingresos brutos? Y bueno, el planteo me dice que, ¿dónde está mi planteo? Nos dice que los vinos finos elaborados con dichas toneladas, con esas 10 toneladas que vinieron de Salta, fueron comercializados en agosto por la suma de 30.000 pesos. Esos son mis ingresos brutos totales por esta operación, ¿sí? Entonces, y ahora digo, un segundo paso, el primer paso ya está, ¿sí? 8.000 tengo que retribuir a Salta, pero de mi total de ingresos brutos, 30.000, ¿sí? Le resto los 8.000 y son los 22.000, la diferencia, que es la que tengo que distribuir entre las jurisdicciones comercializadoras. De allí que, ¿cómo distribuyo entre las jurisdicciones comercializadoras? Y me dice que aplicando el artículo 2, ¿qué es el artículo 2? Es el coeficiente unificado. Entonces tengo que extraer la información del coeficiente unificado, que es esta que le dimos, digamos, como dato, y con ella distribuimos solamente los 22.000 pesos, porque los 8.000 es lo que hay que retribuir a la jurisdicción donde o desde donde se originó el producto primario. Entonces, de allí, ¿sí? Ya tengo las bases distribuidas, porque convenio lo que hace es distribuir bases, ¿sí? Entonces, convenio termina acá. Convenio termina acá, ¿sí? Digo, a Salta yo le tengo que asignar los 8.000 pesos, ¿sí? Como jurisdicción productora, y le tengo que asignar 6.628 como jurisdicción comercializadora. ¿Por qué? Porque ya se dijo que por más que una provincia participe como jurisdicción productora, eso no quita que también participe en la distribución general
por ser también comercializadora. Por eso es que Salta se lleva los 8.000, pero también se lleva los 6.600, ¿sí? Y Jujuy, Tucumán, Catamarca se llevan lo que le corresponde como jurisdicción comercializadora. Cuando yo distribuyo las bases entre las jurisdicciones, allí termina convenio multilateral. Después, cuando ya agrego el tratamiento fiscal de cada jurisdicción, eso ya no es convenio multilateral, ¿sí? Ahí ya es código fiscal y ley tributaria de cada jurisdicción. Si aplicamos en Salta, ¿sí? En Salta, ¿qué decimos? Que la actividad primaria, porque los 8.000 pesos es por la actividad primaria, en Salta la tenemos exenta. Exención condicionada que cumpla todos los requisitos del 174 bis, pero suponemos que la empresa los cumple. Entonces, por los 8.000 pesos no vamos a pagar impuesto en Salta. Por la venta de los vinos, ¿sí? Sí tenemos que pagar impuestos. Y esto, cuidado, porque del 2017 para atrás, esta actividad estaba exenta, ¿sí? Y ahora está grabada al 1,5%, ¿sí? Entonces, allí le aplico la alícuota y ahí tengo el tributo o el impuesto a las actividades económicas determinado por esta operación, no por el mes, ¿no? Por esta operación nada más. Y así con las siguientes jurisdicciones. Lo que les quería decir es lo siguiente, ¿sí? Esto, suponiendo que en este caso lo hacemos fácil, ¿por qué? Porque suponemos que la empresa en su CM05 solamente tiene también estas 4 jurisdicciones, pero suponiendo que los locales de venta los tenga solamente en Salta y Jujuy, ¿sí? Entonces, no es que tengan que distribuir los 22.000 pesos aplicando el 0,3 y el 0,2 que ven acá, que estoy marcando en pantalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes aplican este coeficiente, fíjense en que no van a lograr distribuir los 22.000 pesos, ¿sí? Van a distribuir la mitad, y la otra mitad ¿a quién se la dan? Y acá siempre hay que repartir el 100% de la torta. Entonces, suponiendo como alternativa, esto no es de este trabajo práctico, suponiendo que les digan, ¿sí? Miren, esta actividad, porque en el CM05 la empresa puede realizar muchas otras actividades, pero suponiendo, en este caso particular, cuando les dicen, mira, las ventas de estas 10 toneladas solamente se hicieron en Salta y Jujuy. Entonces acá es como que ustedes tienen que hacer un recálculo de estos mismos coeficientes, ¿sí? Donde, a ver, donde van a hacer este cálculo sencillo. Esperen. Van a hacer un cálculo sencillo, quiero sacar esto, bueno, la suma, acá. Van a hacer un recálculo, nada más, ¿sí? Y lo que van a aplicar, ¿sí? Va a ser este, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes siempre tienen que distribuir el 100% de la torta. Fíjense en que están cumpliendo con lo que dice el artículo 13, que están aplicando, ¿sí? Para las jurisdicciones comercializadoras, el coeficiente del artículo 2. Pero, ¿qué sucede? Ese coeficiente tengo que hacer un pequeño recálculo, ¿por qué? Porque si no, no distribuyo el total de la torta. Estoy cumpliendo con aplicar el coeficiente del artículo 2, nada más que recalculado para poder distribuir el 100% de la torta, que en este caso la torta solamente es esta operación, ¿no? Después tienen que analizar así, caso por caso. Bueno, pasamos al segundo párrafo, Antonio. Otra cuestión que quería también quería comentarles. Vieron que acá la norma les dice que, la norma les dice que apliquemos el precio mayorista oficial o corriente en plaza. Y luego dice, cuando existan dificultades para encontrar este precio, los 800, cuando existan dificultades, nos dice que podemos usar
¿sí? La opción de aplicar el 85% sobre el precio de venta, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede para retribuir a la jurisdicción productora, ¿sí? Si yo aplico el 85% del precio de venta, que son los 30.000, fíjense en que a Salta le va a corresponder 25.000 de base, ¿sí? Entonces, allí hay que tener cuidado porque ¿cuánto les va a quedar a la jurisdicción, a las jurisdicciones comercializadoras? Ay, 2 pesos le va a quedar. Solamente 4.500 para que se distribuyan Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. ¿A qué va esto? Esto va a que este producto tiene mucho valor agregado. Fíjense en que de Salta salió solamente la uva, pero estamos vendiendo vinos y quizás vinos finos, ¿sí? Entonces tiene mucho valor agregado. Entonces, este tema de que si uso el precio mayorista, oficial o corriente en plaza, o no, pero ¿qué voy a estar guardando la información y todo? ¿Sabes qué? Es más práctico utilizar la segunda opción que me dice el primer párrafo, que es el 85% del precio de venta. ¿Es más práctico? Sí, es más práctico. Pero ¿qué sucede? Tengo que tener cuidado y leer bien la norma, porque la norma no nos dice o no nos presenta esto como una opción, sino nos comienza diciendo cuando existan dificultades de encontrar el precio de los 800 pesos. O sea que tenemos que demostrar que realmente es dificultoso encontrar ese precio de los 800 pesos. ¿Por qué? Porque no es una opción, sino es un orden, un orden de prelación. Primero va el precio mayorista. Después, para irme, digamos, al 85% del precio de venta, para retribuir a la jurisdicción productora, tengo que demostrar, prueba fehaciente, de que realmente me es imposible conseguir ese precio mayorista en plaza. Recién para que la norma me admita utilizar lo que es más práctico, el 85% del precio de venta obtenido, ¿sí? En este caso, utilizando el 85% del precio de venta, fíjense en que se beneficia ampliamente la jurisdicción productora, porque en vez de asignarle 8.000, se lleva los 25.000 de esta operación, ¿sí? Pero ¿cuál es el tema? Que si yo no respeto el orden de prelación que me dice la norma, las que pueden sí impugnarme, ¿sí? Y ajustarme, digamos, esta distribución, son las comercializadoras. ¿Por qué? Porque fíjense en que las comercializadoras, a ellas solamente les queda 4.500 de base por esta operación para distribuirse entre las 4. Entonces, ellas son las que pueden generar, digamos, algún litigio con respecto a esta forma en que voy a distribuir la base de esta operación, si es que voy a lo más práctico y decir, ¿sabes qué? Mejor agarremos el 85% del precio de venta, porque es más práctico, no tenemos que andar guardando información, guardando documentación, ¿sí? Pero puede tener sus consecuencias, ¿sí? Bueno, pasemos al segundo párrafo. Bien, perfecto. Bueno, mientras voy compartiendo, a ver, un poco muy importante lo que acotó Liliana, porque básicamente se trata de una cuestión interesante, porque muchas veces el que produce el vino tiene un conocimiento cierto de cuánto cuesta la materia prima, o porque la compra, o la vende. En realidad eso es un precio muy, muy conocido, es muy difícil llegar a la segunda instancia. Y salvo dificultades atendibles o debidamente probadas, esto en verdad yo lo he aplicado muy pocas veces cuando la zona, por ejemplo, ha sido declarada en emergencia agropecuaria o por sequía o por inundaciones, donde realmente el rinde del producto es mucho menor y el precio aparece muy disperso, digamos, ¿no? en la actividad. Entonces ahí a lo mejor se podría aplicar esta segunda instancia, ¿no? Pero en verdad, en épocas normales, realmente los productos que estamos hablando son conocidos, porque normalmente hay empresas que se dedican a cultivar uva y venderlas, con lo cual uno puede conocer claramente el valor de la uva, ¿no es cierto?
porque muchas veces el que tiene bodega no le alcanza el cultivo propio y tiene que comprar un cultivo ajeno, y entonces accede también a esa información vía indirecta mediante el pago de la factura del proveedor de uvas. Entonces, es muy difícil no llegar a tener contacto con esa información, ¿no? Bueno, simplemente lo hago para graficar lo que ya comentó la contadora Liliana Romero. Bueno, vamos al artículo 13, se está viendo, ¿no es cierto? Entiendo, Liliana, vos decime si se puede visualizar. Sí, sí, se ve perfecto el segundo párrafo. Perfecto, el segundo párrafo, vamos al texto de la norma, a ver si puedo acá, ahí está. Bueno, acá en el segundo párrafo tiene algunas cuestiones distintas, yo diría muy distintas, al primer párrafo, y reitero esto que dije en algún momento, tendría que ser un artículo distinto, porque no tiene ningún tipo de vinculación lo que voy a leer ahora con el párrafo anterior, ¿está bien? En primer lugar, y comienza diciendo en el caso de, y en verdad estos artículos son, yo diría, causísticos, ¿no? Recuerden que el primer párrafo es en el caso de industria vitivinícola, en el caso de un supuesto específico, es como que la norma está diseñada para esa actividad. En el caso de industria tabacalera, ¿sí? Cuando los industriales adquieran, y yo esta palabra la puse en un color azul, adquieran directamente la materia prima, porque fíjense, acá estamos en un supuesto totalmente inverso al primer párrafo. En el primer párrafo es cuando yo facturo sin vender, o tomo la venta del 85%, estoy vendiendo, estoy en la actividad de venta. Acá estoy comprando, es al revés. En el caso de industria tabacalera, cuando los industriales adquieran, compren directamente la materia prima a los productores, y me dice la norma, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora un importe igual al respectivo valor de adquisición de dicha materia prima. Es decir, que la base que voy a asignar a la jurisdicción productora es el valor de compra, ¿sí? Y la norma sigue diciendo, la diferencia, el resto, entre el ingreso bruto y el referido importe, es decir, entre el precio de venta y el precio de compra, será distribuido entre las distintas jurisdicciones en que se desarrollen las posteriores etapas de la actividad. Las posteriores etapas de la actividad, conforme a lo establecido en el artículo segundo. ¿Está bien? O sea que acá vuelve a haber esta mezcla de ingreso directo más, ¿sí? Más artículo segundo, que es convenio o régimen residual o el coeficiente unificado. Igual criterio se seguirá en el caso de adquisición directa a los productores. La norma vuelve al esquema central del segundo párrafo. Se trata de adquisición directa a los productores, acopiadores, intermediarios de quebracho y de algodón por los respectivos industriales y otros responsables del desmote, y en el caso de adquisición directa a los productores, acopiadores, intermediarios de arroz, lana y fruta. Acá la norma cita ciertos cultivos, es decir, que a la medida en que yo esté adquiriendo estos productos que cita la norma, estaré incurso en el artículo 13, segundo párrafo. ¿Por qué? Porque la norma, reitero, es causística. Va al caso concreto. ¿Qué le interesa arreglar a la industria tabacalera en el supuesto de compra? A la industria de los productores de quebracho y de algodón, a los productores o acopiadores de arroz, lana y fruta. Estos son los supuestos que prevé la norma y tengo que ser muy estricto en cuanto al análisis de estos productos, porque en verdad hacen la aplicación o no del artículo 13, segundo párrafo. Entonces acá aparece la cuestión, ¿sí? Entonces yo tengo acá los distintos supuestos. ¿Dónde tengo que mirar, dónde tengo que poner el ojo, como dicen los chicos? ¿Dónde pongo el ojo? En la columna de color celeste que dice comprador. Acá está mi base para la aplicación del segundo párrafo. ¿Por qué? Porque la norma dice los que adquieran, es decir, está buscando la figura del comprador. Obviamente que al otro lado tengo un vendedor, y tengo el producto, ¿no es cierto?, que está en rojo. Entonces el primer grupo que selecciona el segundo párrafo fue el productor. ¿De qué producto? De tabaco, pero mira al industrial, es decir, a la industria tabacalera que compra. El segundo grupo, ¿quiénes están? Bueno, los productores, acopiadores intermediarios, pero ¿de qué productos? Quebracho y algodón. ¿Y cuál es el sujeto que voy a tomar como pauta de aplicación? El industrial y el responsable del desmote, del algodón, obviamente, ¿no es cierto?
Y el tercer grupo, bueno, productor y acopiador intermediario, ¿de qué producto? Solamente de arroz, solamente de lana y frutas, y el sujeto dice, la norma, cualquier sujeto, pero tengo que tener estos elementos. Entonces, en verdad, acá, así como en el primer párrafo había dos grupos bien diferenciados, recuerdan que era por un lado el industrial vitivinícola y azucarero y después el productor, acá hay tres grupos, cuya característica principal es el producto en sí mismo: tabaco, quebracho, algodón, arroz, lana y fruta. Si tengo un producto, manzana, por decir algo, no es del segundo párrafo, seguro que no, tienen que ser los productos que nomina, pero además la condición del comprador. Si es tabaco, tiene que ser industrial; si es quebracho de algodón, tiene que ser industrial, ¿sí? O responsable de desmote; y si hay otros cereales vinculados, o no digo cereal por el arroz, pero la lana y fruta, cualquier sujeto. ¿Está bien? Estos son los supuestos en los cuales yo sí o sí me llevan a la aplicación del artículo 13, segundo párrafo. Yo creo que con esto, sin adentrarnos mucho más en detalle, que tiene que ver mucho con los casos que tiene, creo que estamos en condiciones de ver el caso de Liliana, si a vos te parece. Lili, Dale. ¿Sí? dale, ¿te ¿Vos, parece? vos Creo que tenemos... dejás de compartir? Sí, perdón, esta parte es la que más me cuesta. A ver, ahí, Bueno, ¿puede ser? bueno, dale, dale, Bien, dale. buenísimo. Vamos al segundo caso. Es este, ¿sí? Tenemos allí el caso del segundo párrafo, ¿sí? Ahí le ponemos que es el caso, siempre se dice que el artículo 13, cuando analizamos el primer párrafo, es lo que conocemos como el caso que se aplica para la venta, o el caso de venta, y el segundo y el tercer párrafo decimos que se refieren a casos de compras. En este caso, el contribuyente, en el caso anterior, ¿sí? El contribuyente era el productor primario que industrializaba y vendía la mercadería, ¿sí? Entonces, era un caso de ventas, el que vendía era el productor. En el segundo y en el tercer párrafo vamos a tocar dos casos que en doctrinas se les dice que nos referimos a casos de compra. ¿Por qué? Porque aquí trata, digamos, al contribuyente industrial que compra la mercadería. Y ustedes por allí me pueden decir, pero ¿cómo si los ingresos brutos se aplica o este tributo se aplica al sujeto que genera los ingresos brutos, o sea, el que vende? ¿Cómo puede ser que en estos casos, el segundo y el tercer párrafo del artículo 13, el industrial pueda o tenga, digamos, que generar ingresos brutos por la compra? No, no es así. Siempre se tiene que esperar a la venta. O sea, ¿por qué? Porque se tiene que esperar a la generación de los ingresos brutos. Nada más que acá vamos a ver cómo se trabaja, digamos, previo a la generación de los ingresos brutos. Nos dice que la firma Tobacco S.A. inscrita en económicas bajo el régimen de convenio, siempre esto lo aclaramos, ¿por qué? Porque no se trata de un jurisdiccional, porque si se trataría de un jurisdiccional, no intervienen y no tenemos que distribuir bases con otras provincias, le estaríamos declarando todo a la provincia de Salta, ¿sí? Nos dice que esta firma nos proporciona la siguiente información de interés fiscal para la confección de su declaración jurada del mes de agosto de este tributo. Nos dice que la actividad principal es la producción de cigarrillos, cigarros y habano, que tiene casa central y planta industrial en Salta capital, que tiene sucursales en Tucumán y Santiago del Estero. Nos dice cuál es la información, ¿sí? Que surge de sus coeficientes unificados, tanto de Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Nos da ese dato, que reitero, surge del CM05, que es la declaración jurada anual que se presenta todos los años, y vamos a lo que pasó en el mes de agosto. Nos dice que en este periodo compró tabaco, materia prima, a productores primarios, porque ella es solo industrial, no es productor primario, ¿sí? Ellos no generan, no producen el tabaco, son industriales nada más.
y compra el tabaco, ¿sí?, a productores de la provincia de Salta. Nos dice que el valor de adquisición es de 550.000 pesos. Esto vayan, digamos, diferenciándolo. No estamos hablando del precio oficial mayorista o corriente en plaza. Acá estamos hablando de un dato que depende o lo genera la propia empresa, ¿sí? El valor de adquisición de la materia prima, su costo, digamos, de compra, si quieren traducirlo, es de 550.000 pesos, y ese producto fue destinado a la elaboración de cigarros y cigarrillos. Nos da datos de la existencia inicial y final. Ustedes dirán para qué sirve, ya vamos a ver. Luego nos dice que la comercialización mayorista de estos productos se realizó en las sucursales que posee la firma, siendo los ingresos totales, o sea, esto es lo que tengo que distribuir, esta es la torta, ¿sí?, 780.000 pesos. La apertura de la venta de cada sucursal es la siguiente, o sea, esos 800 pesos se generaron en Salta 350, ¿sí?, en Tucumán 150 y en Santiago del Estero 280. ¿Nos importa este dato? Y no nos importa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el régimen de convenio ya nos establece, ya sea régimen general, régimen especial, ¿sí?, ya nos establece cómo debemos distribuir los ingresos brutos entre las jurisdicciones donde se desarrolla actividad. Y le caiga mal o bien, ¿sí?, en este caso, operación por operación, ¿sí?, a cada jurisdicción, tienen que allanarse a lo que ellas acordaron, ¿sí?, cuando se aprobó el régimen del convenio multilateral. O sea, no lo pueden cambiar porque no les convenga a alguna de las jurisdicciones, ¿sí? Tienen que allanarse a lo que firmaron allá cuando se creó el régimen del convenio multilateral. Entonces, ¿cuánto es lo que genera cada una, por ejemplo, en Salta, que dice acá 350.000, que es la que más vendió de estos productos? Si después de la distribución le toca 2 pesos, tiene que declarar los 2 pesos, y no puede venir a decir, ah, pero mira, yo vendí 350.000 en Salta, y bueno, pero por una cuestión, digamos, de acuerdo que tuvieron entre las jurisdicciones, le tocó 2 pesos, y tiene que respetar los 2 pesos que le tocan. Entonces, el tema de analizar la conveniencia o no, ¿sí?, de cada jurisdicción después de la distribución, no tiene sentido ni asidero, ¿sí? Esta información que tenemos acá no nos sirve para nada. Luego nos da el tratamiento que tiene en cada una de las jurisdicciones, porque no solamente me pide distribuir base, aplicar régimen de convenio, sino que nos pide determinar el tributo, o sea, aplicar código fiscal y norma tributaria de cada jurisdicción. Vamos a ver cómo resolvemos este caso 2. Vamos al caso 2, ¿sí?, que nos dice este segundo párrafo. Nos dice que a la jurisdicción productora le tenemos que atribuir en primer término un importe igual al respectivo valor de adquisición de la materia prima, ¿sí? Primero, las ventas ocurrieron en el mes de agosto, o sea, los ingresos brutos se generaron en el mes de agosto, ¿sí? O sea que acá no tengo, digamos, problema, porque sé que los 780.000 pesos de venta los tengo que distribuir entre las jurisdicciones ahora en el mes de agosto. Pero como es un caso que encuadra dentro del 13º segundo párrafo, que tiene como objetivo proteger a las jurisdicciones productoras, no puedo hacer lisa y llanamente aplicación del artículo 2 y distribuir los 780.000 pesos aplicando esos coeficientes que ya nos dan como dato el CM05, ¿sí?, y a cada jurisdicción lo que le corresponda. No puedo hacer eso. Tengo que hacer previamente, ¿sí?, aplicación de este artículo 13, primer párrafo, y ver qué es lo que le corresponde primero asignarle a la jurisdicción productora. Lo que sobre irá a las comercializadoras. Entonces, en este segundo párrafo dice que a la productora la voy a retribuir con una porción de base igual al valor de adquisición de la materia prima.
y es distinto a lo que habíamos aplicado en el primer párrafo que decía precio mayorista corriente en plaza, vigente al momento, precio mayorista corriente en plaza, no. Acá es valor de adquisición. Cuando nos dice valor de adquisición, ¿sí?, nos estamos, digamos, referenciando a lo que conocemos desde la contabilidad, y también después de los impuestos, a lo que es el costo de la mercadería vendida. Valor de adquisición, costo de adquisición, pero de los productos vendidos. ¿Por qué? Porque acá estamos analizando los ingresos brutos de 780.000 pesos, o sea, de productos vendidos. Entonces, ese valor de adquisición, léase costo de la mercadería vendida. Por ello es que, fíjense en la solución, ¿sí?, por esa diferencia que usa la norma. Cuando me dice, en el primer párrafo, a la jurisdicción productora la retribuimos aplicando, ¿sí?, el precio oficial mayorista en plaza, es aplicando, digamos, a la cantidad de producto ese precio, y con eso resguardamos la jurisdicción productora. Pero en el segundo párrafo ya no me manda un precio oficial mayorista o corriente en plaza, sino me dice, tenga en cuenta el costo que tuvo la empresa, ¿sí?, de ese producto primario. El costo de producción, el costo de adquisición, no de producción, de adquisición, porque ella no produce. El costo de adquisición o el costo de la mercadería vendida. Y si no tenemos sistemas de costos y todo esto, ¿qué hacemos siempre? Y la fórmula tradicional, existencia inicial más compra menos existencia final, ¿sí? Como es operación por operación, bueno, tomamos que no tiene existencia inicial, que no tiene existencia final, entonces los 550 lo tomamos como las compras, digamos, de la materia prima, y allí, entonces, la compra es igual al costo, ¿sí? O vendría a ser el valor de adquisición. Y con eso voy a retribuir a la jurisdicción productora. ¿Cuánto es el total de ventas? Los 780.000 pesos, ¿sí? De los 780.000 pesos, 550 va a proteger, o es la parte de la torta que va a ir a Salta, ¿verdad? Sí, Salta. Y lo que queda, los 230, es lo que se va a distribuir entre todas las jurisdicciones comercializadoras, donde también puede participar Salta si es que allí se vendió el producto, ¿sí?, aplicando los coeficientes que nos da, digamos, el planteo, ¿sí? Son válidas las mismas consideraciones que les he indicado en el caso anterior respecto a los coeficientes que me da el CM05, ¿sí?, cuando no todas las jurisdicciones participan, digamos, en la venta, ¿sí? Ese recálculo que les dije que hay que hacer cuando no todas las jurisdicciones que están en el CM05 son las que participan en la comercialización. ¿Por qué? Porque puede suceder, porque fíjense en que cuando trabajamos con el artículo 13 es operación por operación el tema, ¿sí? Entonces, puede suceder que se identifiquen que hay jurisdicciones en las que no tenemos, digamos, actividad comercializadora. Una vez que aplicamos, nos pide, digamos, el planteo que lleguemos, digamos, a determinar el impuesto. Entonces, sumamos las bases, sabemos que para Salta le va a corresponder los 550, ¿sí?, como protección, digamos, a una jurisdicción productora, y le va a corresponder los 121.095 por participar también como jurisdicción comercializadora, ¿sí? Sabemos que la alícuota para este caso es del 1,5, ¿sí? La alícuota para el industrial, recuerden que está grabado después de la reforma de diciembre del 17, al 1,5%, y para el resto, digamos, este era el que había un errorcito, no, en el caso 3 había un errorcito de las alícuotas. Le ponemos el tratamiento fiscal, digamos, que nos dice el planteo, y nos da el impuesto determinado mensual para cada una de las jurisdicciones, ¿está? Fíjense en que a diferencia del caso anterior, vieron que en el caso anterior teníamos la
la porción de la torta que iba a la jurisdicción productora, ¿sí? Le habíamos dado el tratamiento de exento, acá, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque en el caso 1, ¿quién dijimos que era el contribuyente? Era el contribuyente es el productor primario que saca la mercadería de la jurisdicción, ¿sí? Entonces, esto que retribuía los 8.000 pesos, ¿sí? Le tocaba, digamos, pero como productor primario, ¿sí? En este caso, ¿sí? En el artículo 2, en el segundo párrafo, disculpen, fíjense en que se calcula impuesto, pero porque acá no se trata de actividad primaria. En el otro caso, era el productor primario que realizaba, o era la porción, digamos, que se retribuye como actividad, por su actividad primaria, ¿sí? La producción primaria está exenta. Pero en este caso, los 550 forman parte de base o de ingresos brutos grabado que tiene que declarar el industrial, y el industrial no es productor primario. Entonces, por eso acá, los 550, que es la porción de la torta que va a proteger a la jurisdicción productora, se suma con la otra porción, ¿sí? Por ser jurisdicción comercializadora, pero está todo grabado al 1,5. ¿Por qué? Porque acá el contribuyente no es el productor primario, acá el contribuyente es el industrial. ¿Mm? Bueno, eso sería por el caso 2. Bien, vamos al último párrafo del artículo 13. Liliana, ¿te parece? Dale, ya dejé de Bien, compartir. voy a compartir, a ver si este creo que es. Ahí se puede ver. Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Bueno, está artículo 13, tercer párrafo, mera compra, así genéricamente la doctrina lo conoce a este párrafo, ¿sí? Y vamos al texto para comprender su alcance, digamos, como dice para desentrañar su verdadero sentido y alcance hacia la jurisprudencia, ¿no? Bueno, y otra vez comenzamos. En el caso de supuesto causístico, vuelve con este esquema. En el caso de la mera compra, dice cualquiera sea la forma o fuera la forma en que se realice de los restantes productos agropecuarios, forestales, mineros y o fruto del país, es decir, o sea, todos los otros productos que no están nombrados, digamos, pero que, por eso habla de restantes, pero que sea de compra, la mera compra, ¿sí? Producidos en una jurisdicción para ser industrializados o vendidos fuera de la jurisdicción productora. Yo voy a una jurisdicción, compro y me voy a otra jurisdicción, ¿para qué? Para industrializarlo o para venderlo fuera de la jurisdicción productora. Esto se da mucho en el caso de la madera. Voy al Chaco, por ejemplo, voy a una zona, extraigo el producto forestal y lo llevo a mi aserradero de Salta, por ejemplo. ¿Está bien? O sea, voy a una jurisdicción, saco el producto, compro, solamente hago eso, una compra, compro el producto y lo llevo a mi fábrica de muebles en el parque industrial de la provincia de Salta, por ejemplo. Industrializo, pero en esa jurisdicción productora mi única actividad fue ir y comprar, la mera compra, ¿sí? Y siempre, dice, esto es requisito esencial, y está en azul, y siempre que esta jurisdicción no grave la actividad del productor, o sea, no grave el productor primario, me dice la norma. Esta es una condición, diría, esencial y que no se encuentra incluida en los párrafos anteriores. La norma acá pide que para que se aplique la mera compra, el productor de la jurisdicción que voy a proteger no se encuentre grabado por la legislación de ese lugar, ¿sí? Y acá viene la asignación de base imponible, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora el 50% del precio oficial o corriente en plaza a la fecha y del lugar de expedición, punto, de la asignación ahora es la mitad del precio en plaza, pero, dice la norma, cuando existan dificultades atendibles para establecer este precio, se considerará que es equivalente al 85% del precio de la venta obtenido, ¿sí? O sea, cuando el productor, cuando fue el industrial maderero, compró del Chaco la madera, lo llevó, fabricó el mueble y lo vendió, va a tomar, cuando existan dificultades atendibles o fehacientemente justificadas, el 85% del valor de la venta.
Ya dijimos, no es lo normal, la norma es un poco imprecisa, cuáles son las dificultades atendibles que llevaría a tomar este criterio. Básicamente, bueno, lo hablamos un poquito, pero lo reitero porque la norma en este sentido reitera la fórmula de los párrafos anteriores. ¿Sí? Punto. Y sigo leyendo. La diferencia, está en azul, la diferencia entre el ingreso bruto total del adquirente y el importe mencionado será atribuida a las distintas jurisdicciones en que se comercialicen o industrialicen los productos conforme al régimen del artículo 2, al régimen del artículo residual o general, digamos. En los casos en que la jurisdicción productora grave la actividad del productor, la atribución se hará con arreglo al artículo 2. Esto es que si por algún motivo la jurisdicción productora que este artículo pretende proteger, pero en ejercicio de su potestad fiscal o tributaria, Chaco, que es el ejemplo que estamos tomando, decide gravar en actividades económicas o ingreso bruto al productor maderero, entonces ya no aplico el artículo 13, tercer párrafo, sino que toda mi actividad va al artículo 2. ¿Está bien? Aplico el régimen general, textualmente la norma en su última parte. Algunas precisiones, y esto ya lo dije en el análisis del artículo. En primer lugar, el requisito básico, yo diría estructural, es que la jurisdicción productora no grave la actividad del productor. Este es el requisito esencial, digamos, que la jurisdicción productora no grave al productor, no lo grave con actividades económicas o ingresos brutos, porque si lo grava, dice la ley, esto es el artículo 2, y no es régimen especial, ¿sí? El vendedor debe ser un productor primario, esto también está claramente dicho por la norma, y aquí hay un antecedente interesante en el caso de la actividad yerbatera, ¿sí? En el caso de la yerba mate canchada y el té negro, y un precedente interesante, establecimiento de las Marías S.A., una resolución de comisión plenaria, la número 5 del 2006, que dijo, bueno, si el producto primario ha sido sometido a un proceso de acondicionamiento, no implica esto que ha alterado las propiedades físico-químicas del producto, sino simplemente un acondicionamiento, conserva su condición de producto primario. Antecedente interesante del año 2006. ¿Sí? En cuanto a los requisitos para la procedencia, el artículo 13 dice este precedente que es Dreyfus, que en realidad la norma no menciona expresamente, o cuando habla del sujeto dice, bueno, en verdad, el sujeto puede ser productor, puede ser también intermediario, puede ser acopiador y puede ser una cooperativa, ¿sí? Siendo que la única condición que la jurisdicción productora no grave la actividad del productor primario, ¿está bien? Pero quien vende puede ser un productor o puede ser también una cooperativa, ¿no es cierto? Acá, bueno, alguna doctrina cree entender que existe una extensión excesiva, ¿sí? Para el organismo de aplicación en cuanto al sujeto, pero bueno, es un precedente que quedó plasmado ya en la resolución 37 del 2008 que me parece debemos conocer, ¿no es cierto? Bueno, voy avanzando medio rápidamente porque son casos muy puntuales, comisiones y demás, pero me detengo en la base imponible simplemente para refrescarlo. En primer término, se atribuye a la jurisdicción productora 50% del precio oficial o corriente al momento de la expedición, a la fecha de expedición, ¿sí? Si hay dificultad para establecerlo, 85% del precio de venta, y la diferencia, artículo 2, también me parece importante simplemente recordarlo, ¿no es cierto? Una característica esencial, no menor, es que este régimen de excepción no requiere que se configure la habitualidad, es decir, una sola compra accidental, por ejemplo, el caso de la madera, voy al Chaco a comprar madera porque sé que existe una buena madera, no sé, un quebracho colorado que requiero, una sola compra que no haga falta o no requiera la habitualidad, ya produce que yo tribute conforme al artículo 13, tercer párrafo. Si ustedes que son estudiantes memoriosos, cuando estudiamos actividades económicas, ¿se acuerdan? Leíamos el Código Fiscal, ¿sí? Y decíamos el 159, que era el hecho imponible, el ejercicio, bueno, habitual, de la actividad comercial en el territorio de la provincia de Salta, a título oneroso. Pero
La nota de color, digamos, del 159 era la habitualidad, que era necesario ejercer habitualmente una actividad económica para gravar con el impuesto de la actividad económica. Pero a continuación, el 160 del Código Fiscal de la provincia de Salta, estoy hablando, decía, no se requiere la habitualidad en los siguientes casos. 1, 2, 3, bueno, el ejercicio profesional, la venta de inmuebles. Y hay un inciso que decía la mera compra de productos agropecuarios. No sé si recuerdan, por eso digo para los memoriosos, la mera compra de un producto en la provincia de Salta no requiere que sea habitual para que se encuentre grabado por actividades económicas. Y esta es una característica esencial, y yo diría permanente en todos los códigos fiscales, donde no requiere habitualidad la mera compra para su gravabilidad. Esto alcanza, y acá tiene un fallo casualmente Sirgenta contra la provincia de Salta, del año resolución de plenaria 11 del 2008, donde alcanza todas las compras, dice, pueden ser ocasionales, accidentales, esporádicas, todas están alcanzadas porque es la mera compra, no requiere el ejercicio de la habitualidad, justo un precedente interesante de la provincia de Salta para tenerlo en cuenta. Bueno, la dación en pago también se encuentra comprendida en la mera compra. No me detengo más acá, y acá termina un poco el material, y le cedo la palabra a la contadora Liliana para que avancemos con el último caso. ¿Te parece, Lili? ¿Es algo que vos quieras Sí, agregar algo de algún tema que vinculado a este párrafo, ¿no? Obviamente. está Dejo bien. de compartir. A ver. A ver, ¿se ve mi pantalla? A ver, Sí, a ver. planteo, ¿sí? ¿Vemos el planteo? Sí. Bueno, Yo te veo perfecto, ¿eh? No sé si los chicos. bueno, Bueno, sí. bueno. El planteo plantea este tercer párrafo que es Valga la redundancia. nuevamente, valga la redundancia, que es nuevamente, nos toca un caso de compra, ¿sí? Donde acá el contribuyente, a quien le vamos a hacer la determinación o la distribución de las bases, es quien compra. Santa Rosa S.A. está inscrita en actividades económicas bajo el régimen de convenio y nos proporciona la siguiente información de interés fiscal para la liquidación del anticipo 8 de este periodo fiscal, ¿sí? Nos dice que su actividad principal es venta al por menor de machimbre y tirantes de madera en Salta. Nos dice que la jurisdicción productora, o sea, de donde trae el producto primario, que es la madera, es Chaco, donde Santa Rosa verifica sustento territorial, o sea que Santa Rosa se traslada, una forma de decir, o extiende sus manos, sus pies a la provincia del Chaco, porque nos dice que hay sustento territorial. Generamos ingresos y o gastos, digamos, por ello hay sustento territorial, y que la industrialización y la comercialización de esto que fabrica es en la provincia de Salta. Fíjense en que solamente lo que hace en Chaco es ir a traer la materia prima. Durante el mes de agosto, la firma adquiere madera en bruto a una empresa de la provincia del Chaco por 180.000 pesos. Y es coincidente, eso es un valor de adquisición, su valor de adquisición, pero nos dice que es coincidente con el precio oficial o corriente en plaza en el lugar y la fecha de expedición. Y que a esa madera en bruto la destina a la producción de machimbres y tirantes. Los ingresos brutos, porque eso es un dato de las compras, la adquisición, ahora nos dice que los ingresos brutos de Santa Rosa por la venta de esos productos ascendieron a 210.000 pesos. Nos dice allí las alícuotas que tenemos que considerar. Las alícuotas que tenemos que considerar, y esto es lo que está mal, porque acá tenía que decir creo que 3,5 y allá 5, chicos. Porque así está la solución, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Bueno, nos da, digamos, el tratamiento fiscal en cada jurisdicción, ¿sí? de cada actividad, y bueno, tenemos que distribuir las bases y determinar el tributo para cada una de las jurisdicciones intervinientes. Vamos a la
al caso práctico, ¿sí? A la resolución. ¿Qué tenemos que hacer? Protegemos a la jurisdicción productora. Primero, que según doctrina catalogue este caso como un caso de compras, porque justamente siempre, digamos, en estos casos, y aparte la palabra dice la mera compra, no significa que tengamos que retribuir a jurisdicción alguna cuando todavía no se generaron los ingresos brutos. Siempre, y hay jurisprudencia también con respecto a este tema, porque sí es verdad que los fiscos intentaron cobrarle a las empresas este tributo, ¿sí? En función del momento, del periodo en que realizaban la compra, porque decía es mera compra, ¿sí? Pero toda la jurisprudencia, y este tema ya no se discute, ¿sí? Fue, digamos, coincidente en el tema de que este tributo se genera, el hecho imponible es el ejercicio de actividad, ¿sí? Pero ese ejercicio de actividad se mide con los ingresos brutos. Entonces, no se podría, digamos, asignar o distribuir bases si es que no las tenemos. Las bases son los ingresos brutos. Si no se generaron los ingresos brutos, no tenemos base para distribuir. Aunque esto ustedes lean allí que dice mera compra, ¿sí? En todo caso, ¿sí? Lo que se hace es analizar la situación y guardar la información cuando se produce la compra, pero la tarea, digamos, de distribuir bases entre las jurisdicciones productoras y comercializadoras va a tener que verificarse o realizarse en el periodo en el que se verifiquen los ingresos brutos. Bueno, entonces, comenzamos con este tema, este caso 3, ¿sí? ¿Qué es lo que hace nuestra empresa? ¿Sí? Nos dice que compra la mercadería, digamos, en el Chaco. Entonces, allí, en este caso, a este sujeto, ¿sí? Se le va a aplicar el tercer párrafo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice los restantes productos agropecuarios, y nosotros la madera no la vimos, digamos, en los otros casos, ¿sí? Aunque del primero sí era forestales, pero es otro caso. El primer párrafo era el caso de venta, cuando el productor primario, el productor de la madera, saca la mercadería sin vender. Este tercer párrafo no estamos en cabeza del productor primario, estamos en cabeza del industrial que adquiere la madera, la compra, digamos, en otra jurisdicción, ¿sí? Entonces, a la que hay que proteger es la jurisdicción de donde sale la madera. En este caso, protegemos a la provincia del Chaco. ¿Cómo la protegemos a la provincia del Chaco? Asignándole, y acá sí volvemos, acá nos olvidamos de lo que hicimos cuando trabajamos en el segundo párrafo, ¿sí? Porque en el segundo párrafo la norma utilizaba la terminología valor de adquisición que nos llevaba, digamos, a este cálculo del costo de la mercadería vendida. Pero en este tercer párrafo utiliza, ¿sí? como elemento, digamos, para distribuir la base, o para asignar la base a la jurisdicción productora, utiliza el mismo elemento que utiliza en el primer párrafo. Dice, esperen que lo lea, el precio oficial o corriente en plaza. El precio oficial o corriente en plaza, ¿sí? Entonces, ¿sí? No tengo que trabajar con costos de mercadería vendida, ¿sí? Sino directamente, a ver, ¿de cuánto se trata? ¿Sí? A ver, cantidad por el precio oficial o corriente en plaza de esa cantidad o de esas unidades, ¿sí? En este caso, nosotros le damos directamente como dato el total, para que no hagan la multiplicación de precio por cantidad. Pero en realidad, este tercer caso también es igual que el primero, es precio por cantidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice el precio oficial o corriente en plaza. Entonces tengo que ver la cantidad que he adquirido y multiplicarla por el precio oficial o corriente en plaza. Acá le ahorramos, digamos, ese cálculo y decimos 180.000 pesos. El precio oficial corriente en plaza por la cantidad da 180.000 pesos, que eso es lo que dice, ¿verdad?, en el planteo. Durante el mes la firma adquiere madera, ¿sí?, por un importe total, digamos, de 180.000 pesos, y que coincide con el precio oficial o corriente en plaza, ¿sí? Esto es para aliviar los cálculos. Pero, ¿qué sucede? En el tercer párrafo ya no protege a la jurisdicción productora con el precio oficial corriente en plaza, sino que la protege menos.
la protegen un 50% de ese precio oficial o corriente en plaza. O sea que acá ya va bajando la intensidad, digamos, de protección a las jurisdicciones productoras. Por eso es que acá, cuando realizamos, digamos, el cálculo para la jurisdicción productora, ¿sí?, a los 180.000 pesos, que es consecuencia de aplicar cantidad por precio oficial o corriente en plaza, que me daba los 180.000 pesos, le aplicamos el 50%, porque eso es lo que nos dice el artículo 13, ¿sí? Se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora el 50% del precio oficial corriente en plaza en la fecha y en el lugar de adquisición. O sea que acá tenemos que trabajar también como en el primer párrafo. Cuando hicimos la compra, que en este caso también le alivianamos porque creo que la compra fue en el mismo mes, pero si hubiera sido en enero, como era en el primer párrafo, en el caso del primer párrafo, también tenemos que trabajar esa información en el periodo en que se concretó la compra y guardar esa información para trabajarla en agosto cuando se verifican los ingresos brutos. En este caso, compró en agosto y vendió en agosto. Entonces, tenemos, digamos, ya la información más fácil para trabajar. Entonces, de allí es que 90.000 pesos, con 90.000 pesos protegemos la jurisdicción productora. Pero ¿cuántos fueron nuestros ingresos brutos totales? Nos dice que por la venta de ese producto obtuvimos 210.000 pesos de ingresos brutos. Entonces, 210 menos los 90, sabemos que 120 le va a tocar a Salta. ¿Por qué? Porque Salta es la única jurisdicción comercializadora. Nos dice el planteo que, fíjense, jurisdicción productora Chaco, industrialización y comercialización en Salta, no hay otra jurisdicción. Entonces, por eso directamente acá le asignamos la diferencia a Salta. ¿Qué pasaría si nos dijera que se comercializa en Salta y Jujuy? Y bueno, tenemos que trabajar igual que trabajamos en los otros casos, extraer los coeficientes unificados de estas jurisdicciones del CM05 y los 120.000 pesos distribuirlo entre las comercializadoras en función de esos coeficientes del artículo 2, porque eso también me dice la norma del tercer párrafo del artículo 13, ¿sí? Nada más que acá el cálculo es más sencillo, ¿por qué? Porque solamente se comercializó en Salta. Entonces, la diferencia se la asignamos a la provincia de Salta. De allí que volvemos a hacer la composición. Salta solamente se lleva su participación como jurisdicción comercializadora y Chaco los 90.000 pesos como jurisdicción productora. De allí que les decía que esto lo tienen cambiado, ¿sí? En realidad Salta está grabada la comercialización al 5%, ¿sí? Y eso era lo que estaba en el planteo, decía el 3,5, eso es lo que tenían que cambiar. ¿Sí? Se cambia el planteo, no la solución. Y en Chaco, la alícuota vigente es del 3,5%, supuesta, ¿sí? Entonces nos da el anticipo determinado, o el impuesto determinado, 6.000 y 3.150 para cada jurisdicción. Con respecto a este tercer párrafo, queremos ver una variante. ¿Por qué? Porque así como hay una variante que no hicimos el cálculo de la variante cuando vimos los párrafos anteriores, que les dije en el primer párrafo, cuando vimos el caso de que el contribuyente era el productor primario, que allí teníamos una variante que yo les había anticipado, que esa variante, o sea, cuando no se tiene o no se cuenta con el precio oficial mayorista corriente en plaza, se puede usar el 85% del precio de venta obtenido. Esa variante que vimos en el primer párrafo, también tenemos una similar en el tercer párrafo, ¿sí? Y los que le dije cuando lo vimos en el primer párrafo, de que en realidad esto no era elección o opción del contribuyente, sino que es un orden de prelación que el contribuyente debe respetar, lo tenemos también en el tercer párrafo, porque dice el tercer párrafo, ¿sí? Esperen que lo encuentre. La diferencia, bueno, a ver.
se va a asignar entonces a la jurisdicción productora el 50% del precio oficial o corriente en plaza a la fecha y lugar de adquisición. Y acá viene el orden de prelación. Cuando existan dificultades para establecer ese precio, el precio oficial o corriente en plaza, el 100% del precio oficial o corriente en plaza, ¿sí? Cuando existan dificultades para establecer ese precio, se considerará que ese precio, el 100% del precio oficial o corriente en plaza, es equivalente al 85% del precio de venta obtenido. Pueden calcular la variante en el primer párrafo para ver si les da mayor o menor, pero acá en el tercer párrafo se las hemos calculado para que ustedes, digamos, vean cómo funciona. ¿Qué pasa? Acá hicimos como que no conocemos el precio oficial o corriente en plaza, ¿sí? Entonces, si no lo conocemos, ¿sí? Usamos la variante, pero previamente, reitero, demostrando que tuvimos dificultades en obtener esa información, ¿sí? Prueba fehaciente de que no pudimos obtener el precio oficial o corriente en plaza. Entonces, como no conocemos el precio oficial o corriente en plaza, utilizamos la variante. ¿Y la variante cuál es? Es reemplazar ese precio oficial o corriente en plaza, ¿sí? Por el 85% del precio de venta. Reemplazar el precio oficial o corriente en plaza por el 85% del precio de venta. Por eso es que esta fórmula para mí está al revés. Pero bueno, copiar, yo haré así, ¿sí? Esto, en realidad, sigue siendo el 50%. Matemáticamente da lo mismo, chicos. Pero conceptualmente para mí cambia, ¿sí? ¿Qué pasa? En realidad, lo que la norma nos manda es a reemplazar el precio oficial o corriente en plaza. Y el precio oficial o corriente en plaza, ¿sí? En este caso eran los 180. Acá eran los 180. Entonces, ¿cómo retribuimos a la jurisdicción productora? Con el 50% del precio oficial o corriente en plaza. Cuando vemos la variante, la norma me dice, si tiene problema con encontrar esos 180, entonces utilice, para reemplazar esos 180, el 85% del precio de venta obtenido. O sea que el cálculo tendría que ser así. Matemáticamente es lo mismo, matemáticamente, pero conceptualmente, ¿sí? Yo creo que tenemos que respetar este orden, ¿sí? Sigue siendo el 50% porque protege la mitad, ¿sí? Pero de reemplazar los 180 por el 85% del precio de venta, que son los 210.000 pesos, ¿sí? Esta sería la variante. Y allí, acá no hay diferencia, ¿sí? De 90 le llevamos 89.000 a la jurisdicción productora, ¿sí? Y Salta se queda como es única jurisdicción comercializadora con la diferencia y no aplicamos artículo 2, ¿sí? Directamente es la diferencia. Y bueno, trasladamos y aplicamos la alícuota que acá están bien aplicadas, miren, acá coinciden. Ah, no, acá era en el planteo que estaba mal, no dije nada. Aplicamos las alícuotas y nos da, en términos de impuestos, centavos, digamos, la diferencia, ¿sí? Acá no hay diferencia, pero en el primer párrafo tengan cuidado porque allí siempre va a haber diferencia cuando se trate de productos que se venden ya en condición de elaborado, ¿sí? No es lo mismo el valor agregado que tiene un producto primario a cuando ya está totalmente elaborado. En este caso, en este tercer párrafo, no hay mucha diferencia. Bueno, esa es la variante, que la pueden calcular también, reitero, en el caso del 13 primer párrafo, donde allí el contribuyente es el productor primario. Bueno, acá terminamos, no sé si hay dudas, a ver, no sé el chat, o si Antonio querés decir algo, dejo de compartir. No, perfecto, para mí creo que el tema está tomado en su totalidad y con las variantes que ha merecido el párrafo 3, el artículo 13 en sus distintos párrafos, ¿no? De mi parte, salvo que haya alguna consulta entre los chicos o el chat. Sí, vemos el chat.
Dale. A ver qué dice. Acá. Productor es lo mismo que producto, porque la ley habla de productos. Esta es la primera pregunta, no sé si se refiere al primer párrafo. Productor es lo mismo que producto. No sé a qué se refiere. Sokolowski, Pedano. ¿Vos entendés, Antonio? No, O sea, vos sabés no que es lo no. mismo productor que producto, sí, ya sabemos que no No, es lo mismo, claro. pero no sé a qué se refiere. No tengo audio, dice Ah, no tengo audio. Pedano. Sí, Volvé a hacer la pregunta, pero más específica, no sé, sí, y en terminológicamente no es lo verdad, mismo, pero no sé ¿a cuál qué es tu párrafo se duda, refiere? Claro. claro, Sí, y cuál sí. es tu duda, ¿sí? Terminológicamente no es lo mismo, pero no sabemos cuál es tu duda. Después dice Valderrama, si la empresa industrial hubiera comprado en junio, los 550.000 pesos se asignan a la jurisdicción productora en el mes de junio, en el mes de compra, o en el mes de agosto cuando la empresa industrial vende. Claro, nosotros para simplificar los cálculos hicimos que compró y vendió en el mismo mes, en agosto, ¿sí? Pero como el segundo párrafo no habla de precios de mayoristas, vigentes en plaza, no, sino que trae este concepto del valor de adquisición o costo de la mercadería vendido, de los productos vendidos. Entonces, por allí puede venir la confusión, ¿sí? ¿Qué pasa? Jamás puedo retribuir o distribuir bases si no se verifican los ingresos brutos. O sea que los 550 jamás podría asignarlo a la jurisdicción productora en el mes de junio cuando realicé la adquisición, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se distribuye base si no tenemos los ingresos brutos, y los ingresos brutos se verificaron en agosto. Entonces, si yo en vez de haber comprado y vendido en agosto, hubiera comprado en junio y vendido en agosto, ¿sí? El trabajo es un poquitito más. ¿Por qué? Porque lo que tendría que hacer en junio es guardar, relevar y guardar esa información del costo de adquisición, que después en el mes siguiente, en agosto, cuando aplico la fórmula del costo, vieron que dice existencia inicial, dijimos 0. Compra, dijimos 550, cuando compró en agosto. Y existencia final, dijimos 0. Bueno, si hubiéramos comprado en junio, cuando vamos a aplicar la fórmula del costo, en el mes de agosto, hubiéramos dicho existencia inicial 550, ¿por qué? Porque la hemos comprado el mes anterior. Compras nada, existencia final nada. El costo de adquisición nos iba a dar lo mismo, ¿sí? Nos iba a dar lo mismo, ¿sí? Exactamente. Y bueno, y no tenemos nada más. Ah, no, sí. Sí. A Coincido ver. ahí porque en verdad, y ahí se interpreta mejor por qué determinamos el costo de la mercadería vendida, ¿no es cierto? Porque en realidad el momento de la venta, es el momento de la venta en que se toma esa situación, ¿no? Creo que es muy buena pregunta porque permite aclarar esta cuestión de por qué hacemos existencia inicial, existencia final 0, para determinar el costo de lo vendido, ¿no? Me parece que es crucial esa aclaración. Pero bueno. Sí, perdón, ¿hay otra pregunta? La última, creo decir la última. Bueno. Sí, Respecto al tercer parcial, sí, los importante, alumnos que importante. aparecemos como regular en el listado de las notas, ¿tenemos que rendir el tercer parcial el martes? Te la dejo, Antonio. Obvio que sí, tienen que rendir. No, si aparecen como regular, ya están regular, obviamente. ¿Por qué? Porque si en los dos primeros parciales sumaron más de 12, ¿sí? Sumamos 8 más 8, 16, dividido 3, el promedio le da superior a 4, ¿no es cierto? Entonces significa que ya regularizaron la materia y no es necesario que rindan el tercer parcial. Esto es, solamente rinden el tercer parcial aquellos que no sumaron entre el primero y el segundo parcial más de 12, ¿no es cierto? Esta es la situación. Pero Antes, hace mucho tiempo, quizá por esto la pregunta, hace mucho tiempo era condición esencial rendir el tercer parcial y aprobar el tercer parcial, ¿no? Era un requisito antiguo,
¿no es cierto? Hoy no está, si usted reúne entre primer y segundo más de 12, es más, si aparece como regular ya en la planilla es porque ya regularizó la materia. No va a poder rendir el tercer parcial porque ya está regular, digamos. ¿Eh? Solamente rinden los que dicen rinden tercer parcial, ¿no? Así que bueno. Y los que están en la promoción, ¿no? Si tienen 8 y 8, Claro, si bien están claro. regular, pero para seguir en la promoción tienen que rendir el tercer parcial. Exactamente, eso sí, son los privilegiados que están trabajando con la promoción, digamos, de la materia. Si en el tercer parcial llegaran a sumar 8, promocionan la materia directamente. ¿Eh? Si no rindían el tercer parcial, simplemente quedan como regular. ¿Eh? Así que bueno, ese es el punto. Y viene La la próxima pregunta es más para vos, complicada. Sí. Antonio. La Van a próxima es mostrar para el vos. segundo, obvio que sí, se va a mostrar el segundo parcial. Casualmente antes de clase estaba hablando con la contadora Romero. Ella me contaba una experiencia interesante que ha sido armar un aula virtual de un par de horas en la cual aquellos interesados en ver el parcial concurran al aula virtual para que tengamos el intercambio de dudas o aclaraciones. Esa experiencia, estaba hablando con ella de repetirla, entiendo que el momento ideal sería mañana o el día lunes, que tendría que ser antes del parcial, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan o puedan aclarar todas las dudas. Eso lo voy a combinar mañana con los chicos de sistemas de la facultad para ver si podemos armar el aula virtual mañana a la tarde, en principio. Y digo esto porque yo sería el encargado de mostrar el segundo parcial, o el lunes a la tarde. Esto, bueno, va a depender un poco de la disponibilidad horaria del sistema, ¿no? En principio, yo entiendo que sería mañana porque estoy pensando que el lunes es feriado y creo que la gente del sistema no va a estar disponible ese día. Así que es muy probable que mañana a la tarde estemos conectados, pero lo vamos a subir mañana antes del mediodía a la plataforma para que estén atentos a aquellos que quieran ver el parcial para poder conversarlo y sacarnos algunas dudas. ¿Eh? Así que bueno, creo que hemos aclarado todos los ¿Hay que puntos, ¿no? mandar mail, profe, o cómo va a ser? Liliana, vos contando la experiencia tuya, ¿fue así, no? ¿Por mail o entran directamente al Sí, aula? yo en realidad lo que hago, Antonio, es le subo el link. Primero, Patricia me sube una publicidad en la plataforma diciendo qué día y qué horario vamos a mostrar el examen. Y luego en ese mismo mensaje yo le subo a veces el link. Y también se los paso para que me pasen por mail para ir viendo el orden, digamos, y la cantidad de chicos, para organizarme antes. Y luego, bueno, cuando ya subo el link o les paso el link en privado, bueno, ya directamente entramos, digamos, a la reunión. Después, cuando entramos todo, vuelvo a repasar, porque muchos que te dicen que quieren ver el examen después no se presentan, y nos organizamos en el orden, y los chicos tienen que salir, porque en el Meet no hay salas de espera. Entonces tienen que salir y ellos ya saben cuál es su orden y van entrando. Profe, ¿y por qué Bueno, no publican la solución? ¿No es más práctico, más fácil? bueno, interesante, lo voy a consultar y a lo mejor hacemos eso, ¿no? Publicamos la solución y me parece interesante. Yo me acuerdo en la prepandemia, lo que se hacía, se pegaba la solución correcta en el centro de estudiantes, ¿no? ¿Sí? Y cada uno visualizaba o consultaba y se ponían también, corregime, Liliana, si me equivoco, los puntajes que correspondía a cada ítem resuelto, ¿no? La verdad es que no me acuerdo eso del centro de estudiantes, pero no sé, ¿no subíamos a la plataforma la solución? Vos sabés que no sé, pero yo creo que acá el tema ¿Ve? es La que, subían a la plataforma, sí. claro, se subía, bueno, estoy hablando prepandemia a prepandemia, ¿no? No, No no ha sé pasado de mucho qué, tiempo. no sé de cuándo Pero estaba no, hablando. desde que comenzó la plataforma subíamos la solución, No, sí, pero subíamos claro, la era un PDF de un A4, digamos. Ahora es como que no sé si es posible desplegar cada pregunta con las opciones. Yo entiendo que sí, lo voy a consultar a No, lo mejor de poder sí la se solución. puede, pero hay que pedir, hay que ver, digamos, si realmente se autoriza. ¿Mm? Correcto, bueno, lo consulto, cualquiera sea la Bueno, solución,
lo van a tener mañana en la plataforma como opción 1 o opción 2 para agilizar el proceso, ¿no? Igualmente los chicos no se van a acordar qué pusieron en cada pregunta. Los que quieran ver su examen. O sea que Ujú. igual van a querer ver su examen. ¿Está? Bueno. Bueno. Bueno, lo debemos resolver mañana antes del mediodía para avisarle a los chicos Profesora, por PM. Ujú. Sí. ¿tenemos que mandar mail o no? Cada profesor, digamos, elige su forma y su modalidad. El contador Améstica le está diciendo que mañana él les va a notificar por la plataforma cómo, cuándo, dónde, cómo va a ser el tema. Sí, en principio es repetir la experiencia que vos tuviste en el examen anterior, ¿no? Pero bueno, voy a chequear esta posibilidad que me consultan recién de subir la solución, por ahí me parece que puede ser más práctico y ya queda incluida, obviamente si tenemos la autorización, para que cualquiera lo consulte en cualquier momento, del viernes, el sábado, el domingo, si está estudiando, como para chequear alguna duda, ¿no es cierto? Bueno, quedamos así entonces, ¿eh? Mañana confirmamos este tema. ¿Eh? Sí, Bueno, estaría bueno que suban del 1 también por si hay que recuperar. perfecto, es un buen punto. Bueno, Lidia, ahí te toca a vos, ¿no? Vamos, vemos Lili. entonces. Bárbaro. No, mañana lo vamos a trabajar el tema y les prometo que antes del mediodía en la plataforma hay una respuesta Un sobre mensaje. este punto. ¿Eh? Bueno, Muy bien. Bueno, chicos, nos muchas vemos. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.